Hola, buenas. Como muchos de vosotros sabéis, mi nombre es Alejandro Hermosilla y soy la persona que se encuentra detrás del blog Avería de Pollos. Usualmente suelo utilizar estos vídeos para hablar sobre la obra de otros autores, pero en este caso voy a hablar sobre una obra mía, la novela Un reino oscuro, que publicará durante esta semana la editorial Jekyll and Jill. Y para ello me voy a ayudar de las imágenes cinematográficas de, entre otros autores, el cineasta ruso Alexei Yerma, el cineasta búlgaro Béla Tarr o el español Albert Serra. ¡Ahí voy! Un reino oscuro nació de un sueño que tuve, así como de una discusión a la que asistí en Facebook que me llamó mucho la atención. Concretamente, el sueño se encontraba protagonizado por un hombre trullido y un poco deforme, poseía una joroba, que decidía escribirle una carta al rey contándole las afrentas que se estaban cometiendo contra su majestad en la población que vivía. Este hombre intentaba escribir la carta perfecta y para ello dedicaba varios días a redactarla. Corregía y corregía una y otra vez cada línea porque deseaba que el rey no perdiera mucho tiempo en leerla y que al mismo tiempo le pareciera grácil su estilo. En fin, tras casi un mes de correcciones, desvelos y trabajos innumerables, este señor enviaba la carta, que no tenía más de 10 líneas, a palacio, y a continuación, en mi sueño, aparecía el monarca riéndose sin cesar al recibirla. Yo contemplaba al rey leyendo 2 o 3 líneas y arrojando esta carta al suelo con un gesto de desprecio y sorna. El día después anoté este sueño y comencé a escribir un libro en el que miles de súbditos vivían atemorizados y torturados en un reino cuyo monarca cruel era prácticamente un monstruo. De hecho, muchos pensaban que era una araña gigantesca. Por otro lado, la discusión de Facebook que contribuyó al nacimiento de Un reino oscuro fue la siguiente. Me sorprendió que alguien dijera "viva el rey" ante unas intrascendentes palabras del monarca español y que a continuación varias personas lo secundaran diciendo "yo siempre con el rey", "a muerte con el rey" y todo tipo de frases parecidas. Más tarde, muchas personas entraron en ese post para atacar a los defensores del rey y desear el fin de la monarquía. En fin, lo cierto es que a mí me llamó mucho la atención la importancia que aún hoy posee la figura del rey, tanto para sus seguidores como para sus detractores. Me llevó a pensar que es una figura arquetípica, como lo podemos ver en las barajas de cartas, completamente instalada en nuestro subconsciente, y me pareció realmente interesante llevar a cabo un libro en el que, intercaladas en medio de la historia principal, aparecieran diversas narraciones imaginarias protagonizadas por diversos reyes históricos. Un reino oscuro se encuentra protagonizado por 2 arquitectos, padre e hijo, que se adentran un par de veces al mes en los oscuros bosques que hay a las afueras de su ciudad para supervisar las reformas y obras que dirigen en las mansiones y palacios de un paisajista, un duque, un pianista y un escritor. Cada uno de estos personajes, el paisajista, el duque, el pianista y el escritor, se encuentran de un modo u otro desequilibrados y un tanto trastornados. Cada uno de ellos se encuentra obsesionado con diversos temas como el arte, los pasantes artísticos, el ocaso del mundo, su administrador, su jardinero, su cocinero y por supuesto todos ellos con el rey que gobierna el mundo que habitan. Al mismo tiempo, al final de cada capítulo y monólogo del libro se van colocando diversas historias imaginarias y reales protagonizadas por reyes históricos que de manera más o menos sutil se entrelazan atmosféricamente con los discursos del paisajista, el duque, el pianista y el escritor. Un reino oscuro tiene varias innegables influencias que recorren el libro de punta a punta. En primer lugar, citaría la influencia de un lugar como La Manga en invierno, que es donde yo resido. Yo vivo La Manga durante todo el año y es habitual encontrar aquí personas que con un whisky en las manos te cuentan su vida durante horas o se te quedan mirando sin hablar, o lo mismo te narran las historias más excéntricas sin dejarte decir ni una sola palabra. Creo que en gran medida de ahí nacen los extensos monólogos de los personajes de esta novela. En segundo lugar,
no puedo dejar de citar la novela de Thomas Bernhard, Trastorno, una novela que me fascina y considero una de las mejores del pasado siglo, que siempre me ha obsesionado y que he aprovechado para homenajear en este libro. También es posible encontrar, por supuesto, la influencia de ciertos pasajes de maestros antiguos en Un reino oscuro, otro libro de Thomas Bernhard. En tercer lugar, las novelas de Franz Kafka, sobre todo esa atmósfera onírica que logra que no sepamos bien dónde nos encontramos. En cuarto lugar, la atmósfera de una novela tan excéntrica como Almas muertas de Nikolai Gogol. En quinto lugar, me referiré al apartado musical. En este aspecto he de confesar que realicé buena parte de la obra escuchando el primer disco de Joy Division, Unknown Pleasures, una serie de discos de doom metals como Ruins de Wolf People o Spider-War 3 de Spider-War, y que también escuché mucho cuando trabajaba en el libro, las óperas de Richard Wagner y algunos de los cuartetos de Bela Bartók. En cuanto al apartado cinematográfico, si tuviera que citar referentes, estos serían la atmósfera de un film como Cul de Sat, Roman Polanski, y he de reconocer que también influyó el visionado de Juego de Tronos, la serie de la HBO. La portada ha sido realizada por Víctor Gomollón y se encuentra protagonizada por un cisne negro cuya silueta emerge entre un muro de cadáveres. La idea viene de un episodio del libro en el que se habla de una ópera de Richard Wagner inacabada que fue encontrada en su casa a su muerte. La ópera se llamaba El cisne negro y se encontraba protagonizada por un cisne, precisamente, que llegaba a ser el monarca de toda una nación, cuya presencia y mirada daban más miedo que el más feroz de los reyes humanos. En el libro me centro en un capítulo en su figura y en los análisis realizados posteriormente sobre este cisne, al que muchos exegetas vislumbraron como un preludio del ascenso de Hitler al poder de la nación alemana. Un reino oscuro ha sido publicado por la editorial Jekyll and Jill, una exquisita editorial de Zaragoza fundada en el año 2011 que se encuentra dirigida por Víctor Gomollón, un artesano del mundo literario capaz de convertir cada uno de los libros que saca en una especie de mágico manuscrito, haciendo de la lectura de cualquiera de sus textos un placer estético. En Jekyll han publicado sus libros una serie de autores realmente interesantes, toda una pléyade de autores originales que amenizan el catálogo de una editorial que ha convertido un hecho tan sencillo como abrir un libro en una experiencia y un placer. Aunque Un reino oscuro se encuentra situado en una época indeterminada que podríamos fijar no obstante entre el siglo XVIII y principios del XIX, en realidad lo que he pretendido es realizar una descripción de la sociedad occidental actual. La mayoría de personajes perdidos que aparecen en Un reino oscuro son reflejo de miles de ciudadanos occidentales aislados en medio de ciudades, los cuales únicamente piensan en sí mismos, solo hablan de sí mismos y creen estar rodeados de enemigos por todas partes. Un reino oscuro es en cierto modo un reflejo del mundo esquizofrénico y perverso que hemos forjado y en el que nos desenvolvemos habitualmente. Un mundo en el que los individuos viven en constante tensión, engañándose a sí mismos y al resto de sus compañeros, y en el que los mediocres gobiernan y son honrados con todo tipo de premios y las personas con talentos son ignorados y vilipendiados, criticados por sus propios compañeros. Actualmente el mundo está completamente del revés. Los ciudadanos que dicen defender a los más débiles son los primeros que claman a favor del aborto y matar al niño pequeño que están haciendo. Los ciudadanos que claman por la justicia y la igualdad son los primeros que se encuentran dispuestos a acabar con quienes no piensan como ellos. El mundo se ha convertido en una negra sombra perversa. Muchos artistas han hecho de su arte un negocio perverso. Muchos profesores se han convertido en negros adalides de la negra iglesia del conocimiento. Por dinero y una paga mensual se pervierten y en vez de enseñar conocimientos, enseñan ideología. Y los músicos han acabado distorsionando el sonido de sus instrumentos al máximo porque el mundo solo emite ruido negro y más negro y todo es perverso y corrupto. Un reino oscuro es una novela, pero también es un cuento que analiza en clave metafórica el mundo actual en el que la pandemia de la soledad y el egoísmo se extienden por doquier al compás de las enfermedades mentales. Asimismo, en la novela he intentado realizar un análisis desaforado del poder absoluto, para lo que he urdido una serie de historias centradas en distintos monarcas en las que todo ellas experimentan las características de su cargo de un modo extremo. Muchos reyes matan sin piedad a sus súbditos, algunos crean fortalezas llenas de escondites para protegerse de traiciones, algunos sueñan con vencer a Dios y otros tantos con destruir el universo.
Un Reino Oscuro es muy fácil de adquirir, se puede comprar en cualquier librería de España, donde si no hay ejemplares los traerían prácticamente en 1 o 2 días. Independientemente de esto, yo realizaré algunas presentaciones, tanto en Cartagena como en Murcia, y quién sabe si en alguna ciudad más, donde por supuesto se podrá comprar. Bueno, pues confío que os haya gustado este video de librería y que si ha sido así, alguno de vosotros adquiráis el libro o sintáis deseos de introduciros en esta experiencia literaria que he intentado construir llamada Un Reino Oscuro. ¡Hasta la próxima!